Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Listo, entonces, en la clase pasada hemos visto cómo funcionaba un poco Console, ¿sí? Hemos visto alguna simulación y más o menos para qué es que nos podía, cómo, cómo podíamos utilizar como tal esa herramienta para ver como tal algunos campos electromagnéticos y algunos potenciales eléctricos. Entonces, antes de que existiera el COMSOL y antes de que existieran los elementos finitos, ¿sí? Ya que COMSOL funciona con elementos finitos, antes implementaron las diferencias finitas, ¿sí? Las diferencias finitas. ¿Sí? Entonces, las diferencias finitas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las diferencias, las famosas diferencias finitas. Entonces, ¿qué son las diferencias finitas? ¿A ustedes a qué les son las diferencias finitas? ¿Cómo se diría? Pedacitos pequeños, contables. Sí, entonces vamos a hablar de pedacitos, ¿sí? Lo que nos decía Luis, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de pequeños elementos, ¿cierto? De pequeños diferenciales, ¿cierto? Donde en esos pequeños diferenciales vamos a mirar cómo es la variación, ¿cierto? Cómo es la variación, eh, pues digamos en la parte, digamos ahorita de campo eléctrico, ¿cierto? Que lo vamos a asociar a campo eléctrico, pues vamos a ver básicamente cómo es el cambio en los potenciales eléctricos. ¿Sí? Vamos a mirar en esos pequeños diferenciales, ¿cierto? En esos pequeños diferenciales, cómo es la variación del potencial eléctrico. En otros casos, de pronto en otras aplicaciones, pues mirarán otras variaciones, ¿sí? Dependiendo de la ecuación diferencial y dependiendo del método que estén ellos solucionando, ¿sí? Entonces, básicamente acá lo que estamos mirando es esas pequeñas diferencias, ¿cierto? Vamos a mirar esas pequeñas diferencias. Para mirar esas diferencias, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Lo primero que nos vamos a decir es que tenemos una especie de cubito. Vamos a mirar que tenemos acá un cubito. Quedó muy grande, pero lo hago más pequeñito para que... ¿Cierto? Ahí tenemos como tal ese cubito. Entonces, en el cubito, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros recordamos, nosotros decimos que a partir de E o D, ¿cierto? Podemos tener un potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? De que a este cubito que tenemos acá, ¿cierto? A este cubito que tenemos acá van a pasar algunos campos eléctricos, ¿cierto? ¿Cierto? Va a estar ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Una fuerza externa sobre ese cubito, sobre ese material externo que tenemos ahí, ¿cierto? Va a haber una fuerza externa. Ya sabemos que la fuerza externa para nosotros es un campo eléctrico, ¿cierto? Un campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? De que sobre el cubito vamos a tener fuerza por todos los lados, ¿cierto? ¿Cierto? Que vamos a tener fuerza por todos lados. Entonces, ¿qué vamos a decir? De que acá, esta sería como mi capa 1, ¿cierto? Acá sobre esta capa verde acá, esta de acá que tenemos,
¿cierto? En esta de acá, ¿va a entrar qué? Vamos a entrar acá con un dx, ¿cierto? ¿Cierto? Acá vamos a tener un dx, ¿cierto? Una densidad, ¿cierto? Entrando por x. Y cuando esa densidad hace tránsito, ¿cierto? Hace tránsito, pasa por ese material, ¿cierto? Va a pasar acá, ¿cierto? Irá a salir por este lado, ¿cierto? Por la capa X opuesta, ¿cierto? Por la que está saliendo por el cubito, ¿cierto? Entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a decir? Por ese lado nosotros vamos a decir que va a salir ese de X y puede salir un D de X, ¿cierto? ¿Qué será ese D de X que tenemos ahí? ¿O por qué creen que aparecería ese D de X? Entonces, ¿qué opinan de este D de X que tenemos acá? De este de X. ¿Qué opinan de ese D de X que tenemos allá? No se ve muy bien. Voy a encerrarlo más bien con amarillo. ¿Qué opinan desde este D de X? ¿Qué opinan ustedes? Básicamente esa pequeña variación de densidad, ¿cierto? O de intensidad, si lo estuviéramos haciendo por la parte de intensidad, representa como algo que nosotros podemos llamar como carga espacial, se puede decir, como puede ser esa ganancia o pérdida del campo al momento de atravesar el material, ¿sí? ¿Sí? Por algunos fenómenos dichos de propio material, ¿sí? Podemos tener una ganancia o una pérdida de ese D. Podemos tener una ganancia o una pérdida de ese D por el tránsito por el material, ¿sí? Entonces, siempre que hay un paso de algo, se pierde algo, se gana algo. ¿Sí? Si ustedes tienen una corriente, imagínense que eso es digamos, un cubo, no sé, un cubo de aluminio, ¿cierto? Y van a hacer el tránsito de una corriente por ahí, van a colocar el potencial, algo se va a quedar ahí, ¿cierto? Algo resistivo, algo va a pasar, ¿cierto? Algo va a pasar como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, ¿cierto? Si ustedes tienen un sonido, lo que sea, y tienen un vidrio, ¿cierto? Va a amortiguarse relativamente, si acá lo que está entrando, lo que hay en un extremo, ¿cierto? A lo que está así pasando el vidrio, va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar como tal la amplitud, ya sea menor o mayor o algo pasó, pero cambió como tal la amplitud. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar en las tres direcciones. En Y también va a tener lo mismo, ¿cierto? Entonces, nos vamos por y entramos con un DY, ¿cierto? Una densidad de flujo eléctrico Y y vamos a salir acá con una densidad de flujo en Y más un D de Y, ¿cierto? Ahí tenemos como tal la salida por carga espacial, ¿cierto? Por lo que llaman acá en la parte de campos eléctricos carga espacial, ¿sí? O por lo que está pasando, ¿cierto? Por lo que pasó momentos después de atravesar el material. Ahora, nos quedaría la última, ¿cierto? Entramos por Z, ¿cierto? Y salimos por Z, ¿cierto? dz más un d de z, ¿cierto? Básicamente eso es lo que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? En ese material, si nosotros hiciéramos el comportamiento, digamos, de cómo es la variación, ¿cierto? Eléctrica de esa diferencia, de ese volumen chiquitico. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros acá? Entonces, acuérdense de cuando nosotros hicimos la demostración de densidad. ¿Se acuerda cuando estábamos mirando qué es lo que significaba y cuando entraba un material? ¿Sí? Y nosotros colocamos como una ducha. ¿Sí? ¿Se acuerda que colocamos una ducha eléctrica y nos imaginamos que ese era el flujo, ¿cierto? Y nosotros decíamos que teníamos algo así, ¿cierto? No así, no, más bien como algo así, para ser que acá podría venir D, ¿cierto? Acá nosotros veníamos con D, puede ser acá, en este sentido, veníamos con un D. Y que nosotros teníamos un normal a esa superficie, que este normal a la superficie, digamos, puede ser acá. ¿Cierto? Tenemos este normal a la superficie. ¿Cierto? Teníamos ese normal a la superficie, por ende nuestro D seguía acá. Y nosotros miramos, era qué tanto entraba como tal en
digamos, en dirección de n, ¿cierto? Para mirar como tal esas líneas que están entrando en la dirección de n. Entonces acá venía nuestro d, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros miramos a ver que, ahí cuando miramos nosotros qué tanto, ¿cierto? Qué tanto de las líneas de flujo entraban, ¿se acuerdan? Nosotros miramos qué tanto de las líneas de flujo entraban, que es lo que nosotros hacíamos. Que de ahí nosotros hicimos la demostración y hablamos del flujo y no sé qué, y decíamos de que el flujo era igual a la carga, ¿cierto? Que hablábamos que el flujo era igual a la carga, y decíamos que un pedacito del de flujo, ¿cierto? Que nosotros teníamos era igual al D, ¿cierto? ¿Cierto? Por un dA, ¿cierto? ¿Cierto? Que nosotros decíamos que cuánto entraba acá, ¿se acuerdan? Que nosotros mirábamos acá y mirábamos todas las líneas que entraban acá, ¿cierto? ¿Cierto? Que este era el flujo como tal, ¿cierto? Entonces que nosotros miramos cuánto había ahí por unidad de área, ¿cierto? Eso es lo que nosotros decíamos, y entonces nosotros acá decíamos como teníamos ese dA, ¿cierto? Y como mirábamos lo que teníamos de cómo entraba dependiendo de la superficie, si era normal o no, ¿cierto? Ahí de acá nosotros decíamos que esto quedaba, que ese de flujo, ¿cierto? Era igual al D, ¿cierto? Por el coseno de teta por el dA. Eso lo habíamos dicho la vez pasada. Y después de ahí organizábamos esto y acá fue cuando nosotros decíamos que salía ese producto punto que nos gustaba a nosotros, ¿cierto? Que nosotros decíamos que esto era D punto de A. Esto decíamos que eso era D punto de A. Y que acá entonces nosotros, como hemos dicho, que esto de acá era igual, entonces acá nosotros decíamos es que acá teníamos un DQ que iba a D punto de A. Eso nosotros ya lo habíamos dicho, antes. ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el diferencial de carga es igual a D punto de A, entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos arriba? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos acá con este cubito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes qué opinan? Pues tenemos que empezar a analizar cada uno, ¿no? Tenemos que empezar a analizar primero este y después empezamos a analizar qué pasará con este dA de acá, ¿cierto? Tenemos que empezar a analizar eso. Para este caso, para en dx, ¿qué pasará en dx? En dx acá, ¿qué será mi idea? ¿Qué será? Acá será como un dy dz, ¿cierto? A la parte de dy, ¿cómo quedaría mi diferencial de superficie? Será un dx por un dz, y para esta parte en z, ¿qué será? Pues dx por dy, ¿cierto? Entonces con eso ya por lo menos tenemos diferenciales, ya tenemos área, ¿cierto? Ya tenemos, para los tres casos, ¿cierto? Y miramos de qué es lo que está pasando en D, ¿cierto? Entonces para mirar lo que está pasando en D, entonces miramos qué es lo que está pasando dentro del material, ¿cierto? Entonces armémosla toda, ¿cierto? Armemos este diferencial de carga a ver qué pasa. Señor. Una pregunta antes de que siga. Aquí cuando usted, bueno, lo que está, esa última línea que usted nos está explicando, o sea, o mejor dicho, está tratando de hallar por decirlo de alguna forma, la carga que atraviesa la figura, o es... Exactamente, estamos mirando que, digamos, como acá estamos mirando que ese pedacito, ese es un volumen pequeño, ¿cierto? Sí. Esto es un dB, mírenlo. Sí, señor. Esto sería un dB. Entonces estamos mirando cuál es la cantidad de carga que tiene este pedacito de acá. Pero se refiere, cuando dice el pedacito acá, a la cara, a la superficie, ¿verdad? No, estamos a hallarlo para todo el volumen. Bueno, es que como yo veo que hay dos diferenciales, de X y de Z, y por lo general es por superficie, de X de Z y el otro. Por ejemplo, esa carga de la derecha es de X de Z. Sí, de acá. O sea, son áreas. Pero usted dice que lo que vamos a hallar es como la carga encerrada, entonces el volumen. Claro, porque mire que yo puedo hacer, porque, ¿qué pasa, Luis? Si yo miro qué entra y qué sale, ¿cierto? Y digamos que entra y que sale, digamos, y el área no varía. Mire que esta área de acá va a ser igual al área que tenemos en la parte de atrás. Sí, señor. ¿Cierto? Y mire, si miramos qué está saliendo, menos lo que está entrando,
¿cierto? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está entrando? Y conozco mi diferencial de área. Por cada una de las superficies yo puedo buscar el diferencial de cargas de todo el volumen haciendo la resta de lo que está variando dentro. Listo, perfecto, Dani. Ya es como que estoy mirando es la resta. Estoy como que miro la superficie A, ¿cierto? Donde tenemos este de X primero, este de X de acá, y miro qué es lo que está saliendo. Entonces mire que si yo sé qué está saliendo y le resto lo que está entrando y tenemos el mismo diferencial de área, no está variando en ese volumen, ¿cierto? Es tan pequeñito, ¿cierto? Entonces yo con eso puedo mirar cuál fue la diferencia, digamos, la carga encerrada o cuál fue lo que está pasando, digamos, en ese volumen por cada una de las componentes del sistema. Listo. ¿Sí? Entonces por eso yo coloco que, digamos, el de punto de A, ¿cierto? Y estamos mirando es cómo va a ser digamos, la variación que tenemos, digamos, el pedacito de carga que tenemos encerrada en ese volumen, haciendo la variación por cada una de las superficies, por cada una, digamos, de X, Y y Z. ¿Sí? Entonces yo miro cuál es la variación en cada una y con eso yo puedo tener el total. Si yo conozco la variación en X, la variación en Y y la variación en Z, puedo tener el total de la carga. ¿Sí? Ya lo vamos a ver si queda un poco más claro. No, ahí quedó bien, profe. Claro, ahí me entendí. Sí, pues acá continuemos, yo creo que ahorita con esta siguiente línea, entonces lo vamos a hacer más paso a paso acá entonces. Acá hagámoslo un poco más lentico. Entonces, vamos a decir que el de Q, ¿cierto? Vamos a mirar entonces qué va a pasar con DX, ¿cierto? Con la parte de X. Entonces mire que acá lo vamos a hacer pasito a pasito. Voy a colocar un corchete grande. Entonces mire, vamos a mirar qué es lo que está saliendo, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir DX más el de DX, ¿cierto? ¿Por qué? Por mi dy de z menos, ¿cierto? ¿Qué? Menos qué? Menos el de x por dy de z. Espera que acá quedó como muy... Acá, menos dx por dy de z. ¿Sí? Entonces mire que acá, ahí, lo que hicimos fue mirar cómo es la variación, ¿sí? La variación en la parte x. ¿Sí? En la parte X. Y acá ya le sumamos las otras. Más. Entonces quedaría lo mismo. Pero en la parte Y. Entonces acá quedaría dy más d de y por dx de z menos lo que está entrando, ¿cierto? Que sería dy por dx de z por dx de z, más la variación que tenemos, ¿cierto? En z, ¿cierto? Acá tenemos dz más d de z, más d de z, por dx de y de z, menos la entrada, ¿cierto? De z por dx de y. Entonces, mire Luis, ¿sí es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo cara por cara y estamos mirando qué es lo que se queda, ¿cierto? En ese cubito chiquito. Entonces mire que acá abrimos paréntesis acá y ahí ya vamos a darnos cuenta de que ese diferencial de carga, ¿cierto? Que vamos a obtener es lo que se está quedando únicamente en ese volumen. Entonces acá nos dice, entonces acá quedamos que dq va a ser igual a qué. Entonces abrimos los paréntesis arriba, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que dx por, ¿qué? Por dy de z, dx por dy de z más dx por dy de z menos dx por dy de z más dy por dx de z que me perdí allá más d de y por dx de z, ¿cierto? Menos dy por dx de z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, espere. Este quedó 3, 2, 3. 1, 2, 3 y 3. Sí, profe, ahí seguiría dz Más por dx de y.
más, sí, dz por dx de y más dz por dx de y menos dz por dx de y, ¿cierto? Y acá entonces miramos qué cancelamos con qué, ¿cierto? Entonces, este dx de y de z, ¿cierto? ¿Cierto? Dx de y de z sería con este dx de y de z, ¿cierto? De acá, este de y de x de z se va con este de y de x de z. Y de acá este de z de x de y se va con este de z de x de y. ¿Bien? Entonces nos queda que nuestro dq es igual a que a d de x por dy de z más d de y por dx de z más d de z por dx de y. Entonces, mire lo que tenemos acá. Luis, mire que si es que se quedó lo que tenemos únicamente dentro del cubito. ¿Sí? Estamos mirando solamente la variación que hubo, miren, el d de x en el área de y de z, en esa dirección, más lo que pasó en y, el d de y, ¿cierto? La variación de entrada con salida en dirección de x de z, y lo que pasó en dirección de el dz, ¿cierto? El d de z en dirección de x de y. ¿Sí ves, Luis, que ahora sí ya queda más claro acá? Sí, señor. Sí, entonces ahí lo que estamos mirando es cómo es la variación de carga, ¿cierto? Teniendo en cuenta la variación, ¿cierto?, que tenemos con respecto a la densidad de flujo eléctrico. Entonces, ya vamos a ir a poquito, ya vamos viendo para qué es que estamos haciendo todo esto. ¿Qué otra cosa, alguna ecuación que nos recuerde ese de Q? ¿Qué otra cosa nos puede recomendar de Q? Hablando que nosotros, miren lo que tenemos acá. Acá nosotros dijimos que esto era un volumen. ¿Qué nos puede relacionar el volumen y la carga? ¿Qué nos puede relacionar de Q y de B? ¿Qué nos puede relacionar esas dos? El de ¿Cuál? Densidad volumétrica. La densidad, exactamente. Acá tenemos que la densidad va a ser igual a ¿qué? A la variación de carga, ¿cierto? Con respecto a mi volumen, ¿cierto? La densidad de carga volumétrica acá la tenemos. Densidad de carga volumétrica. Entonces, esta es la que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, estamos hablando de un cubo. Entonces, ¿cuál va a ser mi dB en el cubo? De x de y de z, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos el dB y tenemos de Q. Entonces vamos a hallar la densidad de carga volumétrica. Entonces, densidad de carga volumétrica va a ser igual a lo que tenemos ahí, ¿cierto? A d de x por dy de z más d de y de z por dx de z más un d de z por dx de y. Listo. Sobre dx de y de z. ¿Cierto? Ahí tenemos eso. Entonces acá separamos, ¿cierto? Como tenemos abajo un único término y arriba como una suma, ¿cierto? Entonces separamos, ¿cierto? Separamos esto. Entonces nos queda que esa densidad de carga volumétrica va a ser igual a ¿qué? A d de x por dy por dz sobre dx de y
de Z más D de Y, D de Y por dx por dz sobre dx de Y de Z más d de x d de Z por dx por dy sobre dx de Y de Z. Entonces de acá, ¿qué se nos va? Entonces acabamos de decir que se nos va entonces. Por este lado se va de Y con dy y de Z con dz, ¿cierto? De acá, ¿qué se nos va? Este de x con este de x y este de z con este de z. Y acá se me da este de x con este de x y este de y con este de y. Entonces mire acá cómo nos quedó esto. Y ya se nos va a aparecer algo que ya nosotros vimos. Acá quedó que d de x sobre dx más d de y sobre dy más d de z sobre dz. ¿Cierto? Esta, ¿a cuál se les hace, a qué se les hará conocido esto de acá? ¿A qué se les hará? ¿A cuál? El gradiente multiplicado por D. Exactamente, significa que ahí ya nos quedó el gradiente de D, exactamente, sí señor. Entonces acá, eso que tenemos arriba, lo podemos llamar que otra vez, que esa densidad va a ser igual al gradiente que nos acabaron de decir, perfecto, por D. Perfecto, acá mire que ya todo lo que teníamos, mire que ya en lo que todo lo que teníamos se nos redujo en esto. Esto se redució a esta simple expresión de acá. ¿Cierto? Todo lo que hicimos, mire lo que quedó. Ese poquitico, esa ecuación tan pequeñita, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Venga, a ver. Tenemos gradiente de D. Listo. Acá digamos que la otra que podemos decir acá, relacionando D, es que D era igual a E por E, ¿cierto? Esta es otra chirrimplina conocida por acá. Esta es otra chirrimplina conocida. Listo. ¿Qué otra ecuación tenemos acá? A ver, tenemos densidad. Listo. Acá, ¿qué otra? Tenemos que buscar la variación. Listo, ya. Listo. ¿Qué otra ecuación chirrimplina nos acuerda la parte del potencial? Porque nosotros, mire que lo primero que estamos hablando nosotros es que necesitamos buscar una forma, ¿cierto? Que vamos a mirar las diferencias, ¿cierto? Las diferencias respecto al potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra ecuación chirrimplina nos acuerda al potencial? ¿Qué otra ecuación chirrimplina? Así parecida a esa chirrimplina que tenemos en amarillo. ¿Qué otra ecuación chirrimplina hay así, chiquitica, que nos recuerda al potencial eléctrico? Así una chiquitica, una ecuación así bien pequeñitica. ¿E por DL? No. La fuerza No. sobre... No. ¿No? De potencial. Iván nos acabó de decir, la de Naula, ¿cierto? Que tenemos también, el gradiente del potencial, ¿se acuerdan? Que E es igual a ¿qué? A menos el gradiente del potencial, ¿cierto? Que ahí nos la dijo ahorita Iván ahí, ¿cierto? Entonces mire que acá lo va a cerrar también con amarillo o con rojo, acá ya tenemos ahí, que son patriotas y les quedó la banderita. Entonces mire, ¿qué podemos hacer con esas tres? ¿Qué se imaginan ustedes haciendo con esas tres? ¿Qué se imaginan ustedes haciendo con esas tres ecuacioncitas chirrimplinas ahí? Échenle cabeza ahí un minutico a ver ustedes qué se les ocurre hacer con esas tres. Échenle un minutico en la cabeza.
Sustituir la roja en la azul. Sustituir la roja en la azul. ¿Y cómo? Ah, pues ahí nos tocaría reemplazar del azul una y meterla al otro lado, ¿cierto? Listo, me parece chévere. Entonces de acá de la segunda, de aquí, ¿cierto? Y aquí podemos decir que E va a ser igual a D sobre E, ¿cierto? Y ahora sí ya puedo coger esa de acá y meterla acá, ¿cierto? Según lo que nos dijo Luis, que me parece bien. Entonces acá vamos a decir que esto nos quedaría entonces D sobre E, ¿sí? Que ahí cogemos la de arriba, va a ser igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Listo, adelantamos otro poquitín, ¿cierto? Adelantamos otro poquito. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vamos adelantando otro poquitico. Entonces ahora sí que nos falta por hacer ahora. A ver, otro minutico a ver qué opinan ustedes. Acá sí de pronto no es tan visible, de pronto lo que planteamos hacer sí no es tan visible. Acá sí no es tan... Pues los escucho, pero sí, ahí sí de pronto no les... De pronto ahí sí no es tan fácil de pronto verlo. De pronto la primera vez no es tan fácil ver lo que necesitamos hacer ahí. Dejo acá para que se vea la amarilla. Listo, ahora sí. Sería que despejar D y aplicar nabla a ambos lados y reemplazarla en... Exactamente, Luis, muy bien dicho. Sí, ahí vamos a aplicar nabla a ambos lados de verde. Acá vamos a multiplicar por nabla. Perfecto, ahí multiplicamos por nabla a ambos lados. Entonces acá es como si me quedara nabla de E, ¿cierto? ¿Cierto? Nabla de E, ¿cierto? Que sea igual a, voy a mandar este para acá de una vez, para que no quede, para de una vez despejarlo, para que si ya sea bonito al otro lado. Y acá me quedaría, entonces, ¿cómo me quedaría acá? Como si quedara nabla, ¿cierto? Nabla B por el otro nabla que tenemos acá. Ojalá así, pues, se ve como feo, pero ya lo cuadramos. Y acá, ¿qué vamos a decir? Entonces, ahora sí, quedó nabla acá. Sí, me comí el menos. Se me olvidó el menos acá. El menos arriba, no. Listo, menos E, ¿cierto? ¿Por qué? Nabla al cuadrado de B. ¿Sí? Entonces, ahí aplicamos nabla al cuadrado como nos dijo Luis. Entonces, ahí adelantamos otro poquito. Ya quedó, esta ecuación de verde nos quedó diferente. Y ahora sí miramos la amarilla, ¿cierto? Mire lo que nos está diciendo la amarilla, ¿cierto? Que nabla de, ¿cierto? O el gradiente de es igual a la densidad. Entonces acá vamos a reemplazar 1, ¿cierto? A reemplazar esta de acá, la metemos acá, ¿cierto? Esa la metemos ahí. Entonces ahí nos decimos que esto quedaba, que es la densidad, es igual a menos E por nabla al cuadrado por de B, ¿cierto? ¿Qué esto qué es? A ver si de pronto lo han visto alguna vez. ¿Cómo se llama eso que tenemos ahí? ¿Sí lo han visto alguna vez ese cosito? ¿Sí lo han visto alguna vez? Luis, si no lo había escuchado ese todavía, ¿no lo han visto? No, profe. ¿O si lo han visto? Famoso Laplaciano, ¿listo? Sí, por acá nos están escribiendo. Abrimos acá que me gusta a toda la gente. Pero no. El famoso Laplaciano que tenemos acá. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese famoso Laplaciano que tenemos acá? Pues despejémoslo para que se nos vea de pronto como en los libros, si en los libros cómo saldrá. Yo creo que en los libros dejan solo el Laplaciano a la derecha y esto lo dejan acá a la izquierda, yo creo. Sí, pues me parece que es la forma más bonita que se ve.
Acá quedaría esto sobre esto igual a menos el laplaciano de B. Ahora sí ya quedó más bonito. ¿Sí? Ahí ya quedó más bonito. Entonces, listo. ¿Qué tenemos ahí ahora sí? ¿Ustedes qué creen que podemos hacer con eso? Acá, con esto es lo que nos soluciona la vida. ¿Sí? Esto es lo que nos va a solucionar los ejercicios que vamos a tener como tal y con lo que digamos lo que vamos a conocer como métodos de solución de carga. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener dos opciones. La primera, esta primera, ¿cierto? Esta primera versión del laplaciano que tenemos, esta de acá es la que nosotros vamos a llamar como Poisson, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vea que lo que nosotros estamos utilizando o lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la carga espacial. Que no quedó bien escrito. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la carga espacial. Es decir, que podemos ver como tal, tener en cuenta, ¿cierto?, alguna propiedad, ¿cierto?, o algo que está pasando dentro del material. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a llamar como la carga espacial. Y lo otro que podemos hacer para no utilizar carga espacial y que nos, ¿cómo lo puedo decir de una forma más bonita? Lo que podemos solucionar un problema relativamente más fácil, ¿cierto? Podemos solucionar un problema más fácil y no va a ser mucha la variación, ¿cierto? Es haciendo esa ecuación igual a cero, ¿cierto? No vamos a tener en cuenta la carga espacial, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a decir es que menos el laplaciano de B, ¿cierto? El laplaciano de B es igual a 0. Este es el segundo caso, ¿listo? Entonces acá, ¿cierto? Este es el que nosotros vamos a conocer como Laplace. ¿Sí? Que acá no tenemos en cuenta, ¿cierto? No tenemos en cuenta carga espacial. Profe, ¿exactamente a qué hace referencia con carga espacial? ¿La carga encerrada? ¿La carga de la superficie? Listo. ¿Qué es lo que pasa con esa carga espacial? Yo puedo solucionar un problema teniendo en cuenta únicamente los valores de potencial. Es decir, yo acá me voy acá arriba, otra vez al cubito de nuestro inicio, y podemos decir, tenemos un potencial en dx y otro potencial en ddx, ¿cierto? Y con solo saber la diferencia de potencial, ¿cierto?, yo puedo encontrar potenciales intermedios, ¿sí? No necesariamente tenemos que saber qué composición tiene el material como tal, ¿cierto? O qué material está involucrado ahí, o si hay alguna impureza del material, ¿sí? Solamente con solo tener datos de potencial, yo ya puedo saber cómo es la variación de potencial dentro. Ahora, si usted quiere ser más puntual, más específico con su solución, entonces usted dice, no, yo no quiero utilizar Laplace, sino yo quiero utilizar Poisson. Entonces, cuando yo utilizo Poisson, entonces mire que yo de qué dependo. Mire que yo dependo de tener ¿qué? ¿Cómo es mi densidad volumétrica, ¿cierto? Y cómo es la permitividad del material. Entonces, acá otra vez me devuelvo a mi problema y acá me están diciendo, conozco los valores de tensión, pero adicionalmente tengo que tener en cuenta cómo está constituido el material dentro. Y puedo mirar impurezas inclusive dentro del material. Y vuelvo a solucionar y encuentro potenciales dentro de ese pedacito de entre ddx y ddx más ddx, entre x y x' puedo encontrar también valores intermedios de potencial, pero tengo en cuenta ahí sí el material que está involucrado dentro de ese pedacito de x. ¿Sí? Entonces significa que puedo tener un resultado parecido, pero la diferencia es que tengo en cuenta el material. ¿Sí? Tengo en cuenta el material.
Eso es lo que yo llamo carga espacial. ¿Qué está pasando dentro con el material? ¿Sí? Eso es lo que llamamos carga espacial. ¿Qué está dentro como tal del material, de entre las placas en X, entre los límites de X o los límites de Y y Z? Dentro del volumen. ¿Qué está dentro del volumen? ¿Sí? Dentro del volumen, ¿qué está pasando? ¿Sí? El material, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la permitida del material? ¿Cómo es la densidad volumétrica del material? ¿Cómo se distribuye todo dentro ahí? ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo se distribuye, entonces ahí vuelvo a calcular potenciales. Sí, Luis, sí más o menos quedó clara la explicación de cuál es la diferencia de las dos cuando utilizo Laplace y Poisson. Bueno, cuando se refiere a que no depende, ¿puede bajar un poco? ¿Cómo es que dice que no? Qué pena, profe, ¿puede bajar un poco más? Carga espacial y no depender de la carga espacial. Exacto, cuando dice que no depende que no depende de carga espacial, es que o sea, se aplica una técnica solamente viendo la diferencia entre entrada y salida, ¿sí? Exactamente, entonces acá es como si, se movió. Acá es como si yo tuviera un potencial 1 y un potencial 2. Tengo un B1 y acá tengo un B2. Y yo puedo encontrar valores de potencial acá adentro, ¿cierto? Únicamente teniendo en cuenta ese valor B1 y B2. Entonces yo veo que va a tener un comportamiento, puede ser lineal, ¿sí? Porque acá manejamos de todas maneras una solución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces puedo encontrar como tal un comportamiento entre B1 y B2, no variar en esas fronteras. Pero si nosotros tenemos ese mismo... Se quedó sin sonido. puede variar de esta forma. Ya no varía, digamos, acá es como si variara de esta manera. Rojo, ¿cierto? Rojo, rojo, después bajaría como a naranja, entonces vengamos con naranja por acá. Profe, qué pena. Se bloqueó la pantalla y no se escuchó la explicación que dio. Bueno, ¿Ahí sí están viendo? sí, ahí sí. Pero no se escuchó, pues solamente alcanzamos a ver cuando hizo el cuadro de rectángulo de arriba. Ah, listo. Entonces acá es como si nosotros hiciéramos lo siguiente. Entonces es como si, aquí dicen, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Mire que acá en el primer caso es como si bajara líneas rojas uniformes, líneas naranjas uniformes y líneas amarillas uniformes. Entonces acá voy a colocar naranja. De mi acá paso a naranja uniforme y después me voy a amarillo uniforme. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿cierto? Cuando tenemos únicamente en cuenta el potencial para encontrar valores intermedios. ¿Qué pasa ahora en el otro caso? Si yo tengo epsilon, ¿cierto? Una permitividad del material y tengo una densidad en el material, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira que ya puedo yo tener como algo acá así, ¿cierto? Y después el naranja, mire que pronto puede tener un comportamiento así. Entonces el rojo puede ir acá así. Y mire que el amarillo puede venir de pronto de alguna forma como así. Y acá puede haber colores intermedios. O sí puede haber un color intermedio acá, no sé. Entonces, el comportamiento variaría porque mire que ahí sí yo tendría en cuenta cómo es la composición dentro, ¿sí? O qué tal el material no sea uniforme, ¿sí? Y la densidad no sea uniforme o la permitida no sea uniforme. ¿Sí? Entonces, esa es la gran variación entre las dos. ¿Sí, sí queda más o menos ahora sí claro? Sí, profe, entonces, a ver, yo lo repito, a ver si me quedó claro. Entonces me está diciendo que cuando se refiere a Poisson, ¿fue lo que usted dice? ¿O eso? Poisson, nos Sí, estamos refiriendo a ese cálculo que se puede hacer dentro del material, dentro de la figura, a partir de la diferencia de tensión. sí. Y además, mejor dicho, se utiliza Laplace cuando la densidad no es constante. Entonces, ahí es como si yo quisiera tener en cuenta algo más del material. ¿Sí? Tener en cuenta como tal el material. Que este segundo caso sí lo hace COMSOL, ¿sí? Porque COMSOL pues matemáticamente pues, es diferente utilizar elementos finitos que utilizar diferencias finitas. Diferencias finitas es un método más viejito, ¿sí? Entonces, como es un método más viejito, ¿qué es lo que pasaba en esa época? En esa época, ustedes saben que los computadores no son tan poderosos como ahora, ¿cierto? Los computadores no eran tan poderosos. Entonces, solucionar esta ecuación de acá, solucionar Poisson y solucionar Laplace, la diferencia era brutal. ¿Sí? La diferencia es muy grande.
¿sí? Es diferente solucionar la de abajo igualada a cero que solucionar arriba, solamente por tener ese rho y ese, la solución cambia muchísimo, ¿sí? Cambia demasiado la solución. Entonces, cuando hicieron como tal este método de diferencias finitas, ¿cierto? Cuando hicieron diferencias finitas, lo que hicieron, no, solucionemos Laplace, igualemos la cero, ¿cierto? ¿Y qué vamos a decir? De que no vamos a tener carga espacial, es decir, que yo puedo encontrar valores homogéneos en ese punto, ¿sí? Homogéneos en ese punto. Y la variación no es mucha, ¿sí? Porque de todas maneras las diferencias finitas pues son muy pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas, entonces de todas maneras no se va a notar la diferencia, ¿sí? No se va a notar la diferencia. Si yo ya tengo más máquina, pues listo, pues más máquina puedo utilizar el método de abajo, entonces yo digo, listo, voy a solucionar Poisson. Pero fue más que todo por eso, ¿sí? Más que todo fue por método de solución de métodos numéricos, Luis, que se utilizó Laplace, ¿sí? Porque originalmente es esta, la original es Laplace, Poisson, y Poisson es la original. Y después llegó Laplace, pero para implementarla a diferencias finitas, ¿sí? Donde yo ya tenía en cuenta como tal que no tenía carga espacial, significa que es como si fuera, en teoría, entre esos pedacitos, entre los pedacitos de diferencias, como si fuera lineal, ¿sí? Aunque estamos hablando de una ecuación diferencial, ya vamos a ver más adelante que es una ecuación diferencial, pero solucionar esa ecuación diferencial igual a cero, se fue mucho más práctico que igualarla a esa densidad de carga y esa permitividad, ¿sí? Pero fue más por solución del problema, de esa ecuación diferencial, pero la diferencia no es mucha, ¿sí? Entonces la diferencia no es mucha, ¿sí? Porque son diferencias muy pequeñas, ¿sí? Son diferencias muy pequeñas. Entonces cuando miramos eso, la variación entre estas dos, ¿cierto? La variación entre estas dos no va a ser tan significativa, ¿sí? Sino que fue la forma de dar solución. Entonces yo no tenía en cuenta la carga espacial, lo que le dio como tal el comportamiento del material, y con eso podía tener una solución muy cercana a la realidad, ¿cierto? Sin consumir tantos recursos de máquina, sin tener que consumir tantos recursos de máquina. Pero la solución no es nada, ¿sí? Cuando lo igualamos a cero, fue cuando quitamos como tal el comportamiento del material, ¿sí? Acá lo que hicimos fue quitar el comportamiento del material como tal, lo que puede pasar dentro del material, por eso cero y el rho igual a rho sobre epsilon. Eso fue por quitar el comportamiento del material, pero la solución es muy buena de todas maneras haciéndolo por Laplace. ¿Sí? Pero fue por esa bobadita. ¿Sí, Luis, quedó más claro? Sí, profe, sí, perfecto. Sí, Gracias. pero solo es por esa bobadita, más que todo es por la parte de solución del método como tal para llegar a encontrar una solución. Por eso fue que se igualó a cero para solucionar esa ecuación diferencial. Pero es por eso, es teniendo en cuenta como tal la propiedad del material y abajo no la tenemos en cuenta, pero la verdad la solución no es tan abismal, no es, ¿sí? No es abismal, de todas maneras son elementos pequeños, ¿sí? Entonces por ese lado no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué creen que cuando nosotros solucionamos Laplace, a nosotros lo que nos importa es tener potenciales? ¿Sí? Tener potencial, ya vamos a ver de todas maneras cuáles son las condiciones para solucionarlo. En cambio, miren que acá, en esta de acá, en estas amarillitas, miren que ahí sí nosotros tenemos que, ahí sí tenemos que tener en cuenta el material. ¿Se acuerda cuando yo les mostré la clase pasada, esa solución sencillita que estábamos mirando, cuál era el potencial eléctrico y la intensidad de campo eléctrico en ese, como en ese condensadorcito? ¿Sí ven que nos pidió el material? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que nos pidió el material? Que yo les dije que ahí buscábamos unos materiales que ustedes me dijeron como que vidrio, no me acuerdo, aire, caucho, yo no me acuerdo, pero nos pedía el material, ¿sí? Nos pedía el material. Cuando solucionamos por Poisson, nunca nos va a pedir material, nos va a pedir únicamente son potenciales, ¿sí? Nos va a pedir es potenciales. Y asume todo en teoría como si, como ya tengo mis valores de frontera, ¿cierto? Entonces asume que está pasando dentro del material algo como relativamente lineal, ¿cierto? Que el material no va a tener como un cambio significativo, ¿sí? Un cambio significativo. En cambio, cuando yo puedo manejar ya materiales y todo, ahí sí ya cambia un poco la cosa, ¿cierto? Ahí ya puedo ser un poco más ideal de todas maneras. Pero para problemas sencillos, pues por Poisson sale muy bien, ¿sí? Por Poisson sale muy bien. Ya los vamos a comparar de todas maneras, hacer un ejercicio por Poisson y otro por Laplace, aunque Laplace de pronto lo mencionamos bien, sí lo mencionamos,
y cuál es su condición de uso y también cómo es la forma de solución, pero si algo ya que nos lo solucione Comson. Y esta parte de Laplace sí la podemos hacer a mano, ¿sí? La podemos hacer a mano, la podemos hacer en Excel o MATLAB u otro programa como tal, así lo podemos solucionar por ese lado. Sí, pero más que todo es por la forma de solución únicamente. ¿Sí? En Laplace lo único que nos pide acá es potencial. Y acá en Poisson sí tenemos que colocar material. Sí, es las dos que hay. Entonces cuando nosotros referimos a carga espacial, más que todo es eso. ¿Cuál es el material como tal donde está inmerso ese potencial eléctrico? ¿Sí? ¿Cuál es el material donde estamos ahí? ¿Cuál es la permitividad? ¿Sí? ¿Cómo está distribuida como tal ahí dentro? Eso es lo que nosotros miramos. Acá no. Ya de todas maneras ya vamos a ver los dos casos, pero más que todo, digamos, la plaza apareció más que todo fue por eso, por método de solución de carga, más que por Poisson, que era un poco más complicada de solucionar esa ecuación. Entonces, continuemos aquí, miramos a ver si ya vamos solucionando de pronto de a poco la duda. Entonces, continuemos entonces con la segunda, que es la que le digo que vamos nosotros a utilizar, ¿cierto? Vamos a utilizar la plaza, ¿cierto? Entonces vamos a decir de que menos, acá, negro, el laplaciano de b es igual a 0, ¿cierto? El laplaciano de b es igual a 0, ¿cierto? Entonces sería que nosotros estamos utilizando Laplace, ¿cierto? Laplace. Y entonces, ¿qué vamos a...? Acá me faltó el cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Mira si acá sí, ahí lo tengo. Que no se... Tipo que es diferente decir nabla al cuadrado que solo nabla, ¿sí? Varía totalmente. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Así como Luis me dijo acá arriba, cuando llegamos acá, ¿dónde fue? Acá, cuando nos quedó que d de x sobre dx más d de y sobre y más d de z, qué pena, d de z sobre dz era igual a, al gradiente de d, ¿cómo quedará el de abajo? El de abajo, ¿cómo quedará? Que es parecido. Entonces, el de acá, ¿cómo quedará? Ese, ¿cómo quedará? Listo, ya vamos a mirar cómo se soluciona. Aunque bueno, es que acá no lo vamos a solucionar de la forma tradicional, Jonathan. Ya vamos a encontrar la forma tradicional. También es como aplicar el nabla como tal en todas las... así como utilizamos el gradiente, que hay gradiente para coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas, acá también está para los tres sistemas de coordenadas. ¿Sí? Pero acá no podemos solucionarlo de esa manera. ¿Sí? No lo podemos solucionar de esa manera. Porque ahí también lo único que nos va a decir es busque la segunda derivada de no sé qué, la derivada con respecto a no sé qué. Pero esa todavía no es el método de solución que nosotros no queremos acá para el objetivo. Si quiere, la próxima clase miramos, repasamos las ecuaciones de ese nabla al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo, son tres ecuaciones sencillitas. ¿Sí? También son tres ecuaciones sencillitas, pero no las aplicamos acá, Jonathan. ¿Sí? Pero es igual que lo otro, así como nosotros vimos lo del gradiente, que era la derivada con respecto a x más la derivada con respecto a y con respecto a z, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? También es una ecuación común y corriente, ¿sí? También son derivaditas también. Pero acá sí no lo vamos a hacer de esa manera, ¿sí? ¿Sí? Porque digamos ahí sí nos tocaría mirar, para la solución de ese nos tocaría volvernos a hacer toda la demostración para encontrar los tres. Aunque bueno, acá solo vamos a ver el primero, con respecto a x, y, z, que ese sí sale fácil. Pero son tres ecuaciones sencillitas, ¿sí? Pero cómo llegar allá, sí nos tocaría también hacer también otra demostración. La demostración sí no la vamos a hacer, pues la única que vamos a escribir es con respecto al cartesianas, ¿sí? Cartesianas es la única que vamos a ver. Pero tiene algo parecido acá. Por eso les decía que de acá, si quiere Jonathan, la primera la podemos sacar. Esa sí la vamos a ver acá la primera, pero encontrar todas no. Miren la primera cómo sale de fácil. ¿Dónde me creo que me perdí? Acá. Miremos este de acá. Gradiente de D es igual a ¿qué? A la derivada de x con respecto a x más la derivada de y con respecto a y más la derivada de z con respecto a z. Si es al cuadrado, ¿cómo va a quedar? Entonces va a quedar la derivada de x, ¿cierto? ¿Cierto? Al cuadrado con respecto a x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado con respecto a y al cuadrado más la derivada de z al cuadrado con respecto a z al cuadrado. Entonces mire que ya quedó la primera, Jonathan, ahí pues
ahí se solucionó parcialmente su pregunta porque nos tocaría también hacerla para coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces ahí quedó por lo menos para la primera, para coordenadas cartesianas, pero no vamos a ver las otras dos porque no las vamos a necesitar. Entonces acá lo que vamos a decir entonces que quedó. Ese n al cuadrado se comporta igual que el otro. Entonces la derivada, ¿cierto? Al cuadrado de x, bueno, acá ya no es x, acá es b, con respecto a x, más, ¿cierto? La segunda derivada del potencial con respecto a y, más la segunda derivada del potencial con respecto a z al cuadrado. Creo que me quedó feo. Igual a 0. Entonces ahí ya quedó la primera. ¿Sí? Con respecto a la de cilíndricas y esféricas, sí, no me acuerdo muy bien. Siempre, la de cartesiana siempre tiene algo para que sale de alguna forma fácil. La de cartesianas y cilíndricas sí aparece, nos tocaría que salen algunos otros términos, pero no los tengo presentes ahorita. Siempre esos dos sistemas, como uno los maneja tan frecuente, esas ecuaciones, pero les digo siempre a ustedes que las escriban. ¿Sí? Porque hay veces es más fácil hasta hacer la demostración que acordarse uno de la fórmula. Esta sí sale de una, ¿cierto? Que ahí siempre todo lo de cartesiana salen de una. Casi todas las de cartesiana sale de una. Entonces mire que ya nos quedó esto. Ahora ustedes, ¿cómo creen que ellos se habrán imaginado para solucionar esto? Esto de acá, ¿ustedes cómo creen que se solucionará? ¿A qué les suena a ustedes que se solucionará esa ecuacioncita? Porque acá sí es donde entra Cristo a padecer, ¿no? ¿Cómo creen que se solucionó eso? ¿Se acuerdan de cuando se veía, de pronto en su tiempo, cuando ustedes vieron sistemas de potencia? Cuando estaban solucionando el método de Gauss. ¿Sí se acuerdan de esa demostración? ¿Alguno que se acuerde de la solución, cómo se solucionaba el método de Gauss? El de Gauss y Seidel, ¿se acuerdan? ¿Cómo así completo, Héctor? Sí, digamos que, bueno, no completo todo el procedimiento, pero sí de qué partía como tal, de qué se basó como tal Seidel para solucionar esto. Sí, claro, sí es un método iterativo, pero para llegar a ese método iterativo tuvo una cosita antes que tuvo que haber hecho. Bueno, que recordamos la memoria. Se utilizó serie de Taylor, ¿cierto? Se utilizaron series de Taylor para solucionar esto de acá. También en Gauss se utilizaron series de Taylor. ¿Sí? También cuando ustedes utilizaban, cuando se solucionaba el método Gauss, se utilizaba una serie de Taylor, también de grado 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos algo de grado 2, ¿cierto? Entonces, acá la serie de Taylor, para este caso, ¿cómo nos quedaría esa serie? Acá vamos a decir que f de x, ¿cierto? Para rearmar la función, ¿a qué va a ser igual? Acuérdense que había la diferencia entre Taylor y Maclaurin, ¿se acuerdan? Que primero fue Maclaurin, ¿cierto? Y después Taylor, que Maclaurin lo que hacía era tener es casi la misma serie, pero la única diferencia es que Maclaurin era centrado en 0, ¿cierto? Y esta sí la podemos centrar en un punto C, ¿cierto? En cualquier punto C o punto A, dependiendo del libro que ustedes quieran, pues ahí tenemos ese valor. Entonces ahí quedaría f de x más la primera derivada, ¿cierto? En C sobre el 1 factorial, ¿cierto? Porque x menos c, ¿cierto? Ahí nos quedó el primer pedacito, más, ¿cierto? La segunda derivada con respecto a c, ¿cierto?
2 factorial y acá lo mismo, x menos c al cuadrado, ¿cierto? Y más puntos suspensivos. ¿Cierto? Esa es la famosa, ahí colocamos, hasta ahora lo que hicimos fue nombrar la serie de Taylor, ¿cierto? Esa es la serie de Taylor, ¿cierto? Y ahora ustedes cómo creen que quedará la serie de Taylor para dos variables, ¿cierto? Para dos variables, porque mire que ahí está solamente f de x. ¿Cómo quedará si yo necesito f de x, y? ¿Cómo que quedará f de x, y? Y después, bueno, ¿cómo quedará si quisiéramos? Pues acá vamos a verla solo hasta f de x, y. ¿Por qué? Porque pues hacer esto a mano ya se vuelve un poquito tedioso, ¿sí? Básicamente ahí le estoy dando la solución. Por eso es que le he dicho que hasta el computador, ¿cierto? Hasta el computador, cuando ustedes vayan a solucionar algo con Console, traten de verlo siempre como algo en 2D, ¿cierto? Algo en 2D, algo eje X, algo eje XY o ZX o ZY, ¿cierto? Pero en 2D, ¿sí? Más que todo es por ahorrar como tal recursos de la máquina, ¿sí? Por ahorrar recursos de la máquina. Acá también, sí, acá podemos colocar la serie también f, x, y, z, y tendríamos como tal, ahí sí como tal, potencial en las tres dimensiones, ¿cierto? Podríamos analizar un cube, no sé, un transformador, un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos x, y, z, ¿cierto? Un volumen. Acá no, acá vamos a hacer por lo menos el análisis en 2D, ¿cierto? Entonces acá estamos mirando como tal el potencial x, y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedará esa función en f, x, y? Ahí tienen la serie arriba. De f de x la tenemos arriba. ¿Cómo creen que quedará para f de x, y? Víctor, ¿usted qué cree? ¿Cómo nos queda ese f de x, y teniendo arriba la f de x? Inclusive, para que nos quede bonita, acabo de colocar ya hay una vez b. ¿Eso? Para que quede bonito. B de x, y. Víctor. Jonathan Eugenio. ¿Usted qué cree? ¿Cómo cree que queda esto? Uy, profe, sí me corcho, no sabría ahí. Es como ¿Qué una serie. creería? Mire la de arriba. Mire ese f de x, más la primera derivada, 1 factorial, x menos c, segunda derivada, el x menos c al cuadrado. ¿Cómo creería que seguiría abajo? Tercera derivada. Mm, no, es que mire que arriba tenemos otra vez tocar más la de arriba, pero armándola abajo ya con dos variables. Arriba la tenemos solamente con variable x y abajo la queremos con variable x y y. Ahí no sería agregarle la y, profe, en el Le argumento. sumaríamos la variable y, ¿no, profe? Entonces, ¿dónde veríamos? Bueno, la primera sería como, primero, la variable inicial de nosotros, que cuál sería. Si teníamos f de c, y que acá tenemos f de c, acá también tendría que aparecer como tal ese valor, ¿cierto? Que ese valor es el valor centrado, ¿cierto? El valor centrado. El valor centrado para nuestro caso, para B, entonces sería como ese ¿qué? Como el valor inicial, ¿cierto? ¿Cierto? El valor inicial de la función. Fíjate que acá el valor inicial de nuestra función va a ser ¿cuál? Va a ser, digamos, llamémoslo B0. ¿Sí? El valor inicial de nuestra función va a ser B0. Ese f de c centrado es ese B0. ¿Sí? Y ahora sí empecemos con las derivadas, que de pronto es lo que de pronto se confunde un poco uno, ¿cierto? Entonces, empecemos con lo conocido. ¿Lo conocido qué va a ser? Lo único conocido acá es este 1 factorial, ¿cierto? Entonces vamos a coger ese 1 factorial. O sea, acá sería 1 sobre 1 factorial, que ya sabemos cuánto es, pero lo vamos a escribir solamente para darle todo el orden. ¿Factor de qué? ¿Qué es lo que también de pronto puede ser como conocido? Este de acá, ¿cierto? El X, ¿cierto? Entonces acá cómo va a quedar ese X, ¿cierto? Ah, pero venga, le coloco el otro paréntesis porque esto sí queda un poquito más largo. Entonces me devuelvo.
Acá me quedaría que el x que tenemos ahí menos donde nos centramos en el valor de 0, ¿cierto? Si ve acá quería menos lo que nos traslada, digamos, los que nos movemos en x0, el valor centrado en x0, ¿cierto? Por la primera derivada, ¿cierto? Entonces acá me quedaría en primera derivada, que sería de b con respecto a dx. Ahí ya quedó el primer pedazo. Nuestro segundo pedazo, ¿qué va a ser? Lo mismo, ¿cierto? Va a ser lo mismo. Más, ya no es x menos x0, sino ya sería ¿qué? Y menos el valor centrado en y por db de Y. y, ¿cierto? Y listo. ¿Sí ve que es parecido? ¿Cierto? El primero quedó b0 porque el b0 sí ve que depende de las dos variables. Entonces, como si fuera el valor de b evaluado en x, digamos, en x0, y0. Por eso lo llamé b0. ¿Sí? Por eso lo llamé b0. Listo. Ya salió la primera derivada y el valor individual, ¿cierto? Como ese f de c, ¿cierto? El valor centrado en c. Acá es el valor centrado de b en 0. Listo. Segunda derivada. Entonces, empecemos por lo conocido. Más 1 sobre 2 factorial. Y abrimos. Acá, ¿cómo creen que quedaría? Pues lo mismo que el de arriba. Si tenemos x menos 0, entonces acá quedaría x menos x0. Pero si lo puedo mover más para allá. 1 sobre 2 factorial, factor de x menos x0 al cuadrado, ¿cierto? Ahí quedó el x menos x0 al cuadrado. ¿Por qué? Por la segunda derivada, ¿no? Entonces acá nos quedaría de b al cuadrado de x al cuadrado, ¿cierto? La segunda derivada de b con respecto a x al cuadrado, ¿cierto? Ahí no se ve bien el x al cuadrado, venga, lo coloco acá. Listo, ahora sí ya se ve. Ahí ya nos quedó esa, ¿cierto? ¿Y qué más nos seguiría? Pues lo mismo que hicimos acá arriba, más, pero ya quedaría y menos y0 al cuadrado por la segunda derivada, ¿cierto? De b al cuadrado, ¿cierto? La segunda derivada de b con respecto a y al cuadrado, ¿cierto? La segunda derivada de y, ¿cierto? La segunda derivada de b con respecto a y. Listo. Ahí ya nos quedó por ese lado, ¿cierto? ¿Creen que faltará algo o no? ¿O ya cierra ahí? ¿Ustedes qué creen? Hijo de pucha. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ya queda ahí o no? Listo, Edson, ahí ya lo cerramos y salió. Pues nos falta otro pedacito chiquito. Esto es como, ¿se acuerdan cuando solucionaron ustedes el binomio? ¿Qué les faltará en el binomio acá? ¿Se acuerdan de la solución del binomio? Acá faltaría, ¿se acuerdan el 2 veces A por B? 2 veces el A sería este x menos x0 por y menos y0 por ese pedazo de ahí. Pues ahí sí no me alcanzó, ¿cierto? Y ese pedacito iría ¿por qué? Por la segunda derivada de b con respecto a ¿qué? A de x de y. ¿Sí? Entonces, mire que nos faltaba. Si hicimos la segunda derivada con respecto a x, con respecto a y, nos faltaba era mirar qué pasaba con respecto a x y y. ¿Sí? Entonces, ahí ya nos salió ese pedacito. Entonces, miren acá. Eso como tal es la serie de Taylor, ¿cierto? Para dos variables. ¿Sí? La serie de Taylor para dos variables. Ya tenemos variable x y variable y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para ver qué es lo que nosotros, a qué queremos llegar nosotros, ¿sí? Y por qué queremos tener valor de x y valor de y, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces, mire lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, mire que nosotros vamos a hacer acá como si fuera una cuadrícula. El primero lo vamos a dejar acá normal y después ya vemos un ejercicio ya más grande. Yo creo que mañana vemos un ejercicio más grande. Mire, ahí tenemos eso, ¿cierto? Ahí tenemos eje X y eje Y, ¿cierto? Entonces, mire que acá vamos a dejarlo, por lo general,
por lo general, cuando utilizamos diferencias finitas, vamos a dejar la misma distancia en X y la misma distancia en Y, ¿listo? Aunque se puede a diferente distancia, ¿cierto? Es decir, que yo le puedo dejar hacia arriba, digamos, 1, ¿cierto? En y hacia en X dejarle 2. Puedo hacerlo. Pero la idea es que sea homogéneo, ¿sí? Que sean las distancias homogéneas. ¿Por qué? Pues para que quede más fácil solucionarlo, ¿listo? Entonces voy a tratar de hacer cuadrículas de la misma distancia, ¿cierto? Entonces acabo de decir que acá hay una distancia A, y acá hay una distancia A, y acá hay distancia A, y acá hay una distancia A, ¿cierto? Entonces significa que acá me quedaría como A, 0 en la parte X, de acá me quedaría menos A, 0, acá me quedaría 0, A, y acá me quedaría 0, menos A, ¿cierto? Ahí tenemos eso. Y empecemos a aplicar lo que tenemos arriba, pero a lo que tenemos acá. Entonces, este sería como mi punto 1, este sería como mi punto 1, acá vamos a tener como nuestro punto 2, acá sería como nuestro punto 3, y acá tendríamos nuestro punto 4. Y vamos a aplicar la serie de Taylor a estas cositas, a ver cómo nos va, ¿sí? Entonces, empecemos por el principio, vamos por el punto 1, ¿cierto? Bueno, esto se ve feo acá. Vamos a empezar por 1, ¿cierto? Entonces, por 1, ¿qué vamos a decir? Entonces, mira que acá quedaría que ya no es BX, Y, ¿cierto? Sino ya vamos a llamar eso B1, ¿cierto? Vamos a llamar B1. B1. ¿B1 a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? Al B0, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué B0 cuál va a ser? Mire que acuérdese que es el valor centrado. Significa que mi valor centrado ¿cuál es? Esto de acá es B0. ¿Sí? Es mi valor centrado. ¿Sí? Ese es mi valor B0, el valor centrado. Significa que tenemos el valor del medio. Más. ¿Qué creen que quedará acá? ¿Cómo armarían ustedes esa ecuación? 1 sobre 1 factorial, ya sabemos que a 1, listo. ¿Y ahí qué creen que quedará de ahí para arriba? ¿Cómo les quedará a ustedes? Ahí vayan haciéndolo a ver cómo les da, listo. Traten de aplicarla a ver cómo creen que les da. X menos A. Pues traten de cuadrarla y solucionenla toda a ver cuánto les da, a ver si les da. Démosle 7 minuticos, a ver cómo les cuadra eso. A ver si a todos les da parecido, a ver cómo piensan ustedes para meter esos valorcitos ahí. Sí, demos 7 minuticos ahí. Entonces, a ver cómo ustedes de pronto la organizan, a ver cómo la van a organizar ustedes ahí. Listo. Bueno, démosle más bien para ver cómo le quedan. Entonces, Miguel, ¿cómo cree que queda esto? A ver, escuchemos a Miguel hoy. Pues cogí el punto X, o sea, el X0 como A, reemplazar
Pues toda esa expresión ¿Cero del está? X0. Sí, señor. ¿Seguro? Miren lo primero que les dije. El valor centrado es B0. Entonces sería 0, el X0. Exactamente. Entonces, X0 es 0, ¿cierto? Entonces, ¿X qué va a ser? ¿Dónde yo quiero hallarlo? El valor, ¿dónde quiero hallarlo? En el punto 1. Mire el punto 1, ¿dónde está? ¿X cuánto vale entonces ahí en ese punto? En el Quedaría punto como 1, A, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo quiero hallarlo. Entonces, quedaría como A menos 0 por dB de X, ¿cierto? Significa que A menos 0, A, ¿cierto? A por dB de X. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces seguimos. Seguimos acá. Y menos Y0 por dB. Mire que estamos sobre el eje X, entonces, ¿eso cuánto da? Cero, ¿cierto? Estamos sobre el eje X. Significa que este pedazo de acá, el de aquí, el de Y menos Y0 por dB de Y, da cero. Nos vamos para el segundo. Entonces, 1 sobre 2 factorial, ¿cuánto es? Más 1 sobre 2 factorial. 2 por 1, ¿cierto? ¿Y ahora qué sigue? Nos está diciendo, se me perdió acá. X, ¿cierto? Sería A menos 0, A al cuadrado, ¿cierto? Por la segunda derivada de B con respecto a X. ¿Cierto? Estamos en X, podemos derivar con respecto a X, tenemos A, ¿cierto? Y B tenemos. Entonces, acá me quedaría, entonces, A al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a X. Sigamos. Y menos Y0 al cuadrado. Estamos sobre el eje X. Significa que eso se va. 0 más 2 veces X menos este sí tiene, pero Y menos esto, eso sería 0, ¿cierto? Entonces ya ese pedazo se fue, ¿cierto? Entonces de ahí para arriba todos se fueron, ¿cierto? Entonces hallemos B2 ahora. B2 a qué va a ser igual, lo mismo. B0, valor centrado, ¿cierto? X0, Y0, más, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ahora empezamos a mirar la parte de arriba. X menos X0 se va, ¿cierto? Porque estamos sobre el eje Y. Y menos Y0, Y vale A menos 0, ¿cierto? Sobre dB de Y, listo, el segundo término sí sobrevive, ¿cierto? Entonces acá quedaría A dB de Y más, ¿qué pasó al otro lado? Otra vez lo mismo, ¿cierto? 1 sobre 2 factorial, ¿pero qué? X menos X0, ya estamos sobre el eje Y, eso se va a 0. Y menos Y0, A menos 0, ¿cierto? Al cuadrado A, ¿cierto? Al cuadrado por la segunda derivada con respecto a Y y el otro término, como tenemos X menos X0 y eso ya se sabe 0, se va al otro término. Entonces acá me quedó 1 sobre 2 factorial, ¿cierto? 1 sobre 2 factorial por A al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a Y, ¿cierto? Ahí mire, ahí ya nos quedó B2. Ahora hallemos B3 a ver qué. B3 ¿cómo quedaría? Entonces ahora sí para ustedes, ¿cómo quedó B3? B0, ¿cierto? Y el resto de valores ¿cómo quedaron? Eh, listo, Ilson, ahí ya no lo está diciendo. Ya iba a buscar a alguien para que nos lo dijera. Entonces, menos A, bien, perfecto. ¿Sí? 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 Al cuadrado, ¿cierto? Y la segunda derivada, ¿sí? Listo. Y B4, entonces se puede decir que queda igual que esa, ¿cierto? También con el menos en el segundo y todo, ¿cierto? Entonces acá nos queda B0, ¿cierto? Menos A por dB de Y más 1 sobre 2 factorial, que ya sabemos que es 2, pero es como por colocar el valor, pero hacemos que es 2 al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a Y al cuadrado. Listo. Ya tenemos la segunda derivada de B. Listo. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a sumar, ¿cierto? Vamos a sumar todos los potenciales. Vamos a sumar todos los potenciales. Pagámosle por pedacito. ¿Cuánto les da? ¿Cuál era acá? B1 más B3. O bueno, hagámoslos todos. Sumen todo cuánto le da B1 más B2 más B3 más B4. Y me dicen la respuesta. ¿Sí? Sumen todo lo que tienen, tienen ahí a la derecha, ¿cierto? Entonces quedaría como B0 más A por la primera derivada de X más 1 sobre 2 por A al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a X. Acá me faltó el cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Me lo había comido ahí. Listo, ahora sí. Más B0 más A sobre A por la derivada de B con respecto a Y más 1 sobre 2 por A al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a Y más B0 menos A por la primera derivada de B con respecto a X más 1 sobre 2 al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a X más B0 menos A por la primera derivada de B con respecto a Y más 1 sobre 2 por al cuadrado por la segunda derivada de B con respecto a Y. ¿Cuánto les da eso? Haciendo esa sumita de esas cositas, ¿cuánto les da? Acá sí estoy seguro que da 4B0. Esto 4B0. Más. ¿Qué queda? Listo. Ya, bueno. Señor. Eh, La del factorial. Sí. Sí. Casi no estoy mal, lo único que sobrevive es este pedazo de acá. El que estamos viendo de la derechita. Si no estoy mal. También ya reviso. Ya. Acá creo que queda. Con respecto a. Si no estoy mal, queda así. Pero también revíselo ustedes. Allá de todas maneras. Sí, de B con respecto a Y. Sí, que va, que simplifico, se fue. Sí, no sé, pero revíselas, creo que queda así. Sí, si no me falla si no me falla el este, creo que queda así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero eso quedaría, buenas noches, profe. Hola, Pero buenas noches. eso quedaría dos veces, ¿no? Eso sería dos veces A al cuadrado por eso. ¿Dos veces? Ah, sí. Dos y el otro dos se me va, ¿sí? Acá queda dos y dos.
y con el otro Por el factorial. Sí, sí, profe. creo que me queda el otro lado dos veces y el 2 factorial se me va, ¿sí? Sí, 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 qué pena. Es que yo lo tengo así con el factorial, pero dos Y claro, y veces. la suma de los otros dan 2 veces eso y el Ajá. otro se me va, ¿sí? Sí, sí, señor, qué pena. Listo, pero entonces sí les da igual, ¿sí? Listo. Entonces, de acá cojamos esto de acá y nos iríamos a menos 4b0 más b1 más b2 más b3 más b4, ¿cierto? Igual a al cuadrado factor de la segunda derivada de b con respecto a x al cuadrado más la segunda derivada de b con respecto a y al cuadrado. Listo. Así creo que también les queda a ustedes. Y ahora, ¿a qué se les hace conocido eso que tenemos ahí a la derecha? ¿Esto qué será? Esto de acá. ¿A qué se les hará conocido por ahí de que nosotros acabamos de ver hace poquitico vimos? ¿A qué será, será conocido eso de ahí? Habla cuadrado por B de B. Exactamente. Igual a cero, ¿cierto? Sí, Luis. Ese era, ¿cierto? Igual a cero. Si fija que eso es nabla cuadrado b, ¿cierto? Y como estamos utilizando Laplace, ¿cierto? Como esto es Laplace, entonces, esto se me movió. Esto es cero, ¿cierto? Por Laplace, ¿cierto? Por Laplace, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos quedó la famosa ecuación? Todo lo que hemos visto, a qué es igual? Entonces, mire que tanta vaina, ¿cierto? Tanta vaina para que nos quedara eso, menos 4b0 más B1 más B2 más B3 más B4 igual a cero. ¿Cómo ven tanta vaina para esta cosecita tan sencilla? Mírenla. ¿Sí ven por qué es igual a cero? Entonces acá igual a cero. Mire que para nosotros es una solución muy viable. Es una solución muy viable para un método de solución de carga. Entonces, de pronto el ejercicio nos demoramos un poquito más, ¿sí? Para solucionar el ejercicio. Entonces, mañana apenas lleguemos a clase, empezamos a hacer un ejercicio de esto y leemos como tal la aplicación, ¿listo? Leemos la aplicación, sí, porque no o sea que si alcanzamos, es que acá sí nos demoramos un poquito más. Nos demoramos de pronto un poquito. O sea que así alcanzamos. No, mañana sin afán lo hacemos, ¿listo? Pero sí quedó claro hasta ahí cómo se da la solución, ¿sí? Hasta ahí cómo llegamos a esa ecuación de menos 4b0 más b1 más b2 más b3 más b4 igual a cero. Sí, quedó claro hasta ahí. ¿Sí? Entonces, mañana continuamos, ¿listo? Mañana continuamos Mañana continuamos con qué? Con la solución, ¿sí? Mañana hacemos un ejercicio y lo hacemos tanto en COMSOL y lo hacemos a mano. ¿Sí? Lo hacemos a COMSOL y lo hacemos a mano. ¿Listo? Entonces, la asistencia. Asistencia, Drive. Asistencia. Y acá les envío la asistencia. Y pregunta para ustedes, ¿sí? Y espero que me respondan mañana, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, ya tienen las notas en Cóndor, ¿cierto?
Sí, ya tienen las notas en Cóndor. Hubo personas que les fue bien, otras personas que les fue regular y otras personas que les fue mal. Sí, es como relativo, ¿sí? Una persona le fue muy bien, sí. Yo creo que le faltaron pendejadas, no sé qué le daría, sí, pero la tenía relativamente muy clara. No les voy a entregar el parcial hoy, ¿sí? Ya están calificados, ya. Pero sí les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes hicieron copia? ¿Sí? Ahí solo les dejo la pregunta, ¿listo? Para que la piensen para mañana, ¿listo? Entonces, los dejo con esa inquietud, ¿sí? Espero sinceridad de todas maneras, ¿listo? Entonces, mañana nos hablamos, ¿listo? Bueno, Listo, hasta luego, que estén muy bien. gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias.